Desmenuzando el arte número 6. La destrucción de Sodoma y Gomorra de John Martin. El fuego consume la ciudad. El cielo se revuelca en sí mismo. La ira divina se extiende en la tierra. La vida, como una vez se entendió, ya no existe. Su pasado se convierte en cenizas y su futuro es incierto. Lo único por hacer es continuar sin mirar atrás. El relato bíblico aparece en Génesis 19. Ahí se dice que Sodoma y Gomorra eran ciudades tan corrompidas que la maldad se había vuelto algo normal. La injusticia, la violencia y el pecado habían echado raíces tan profundas que Dios tomó una decisión definitiva: el fin. Entonces el cielo se abrió, el fuego cayó sobre las ciudades, y en una sola noche todo aquello que parecía eterno desapareció entre las llamas. Antes de que el fuego cayera del cielo, 2 ángeles llegaron para advertir a Lot y a su familia. Debían huir de inmediato y, sobre todo, no mirar atrás. Mientras escapaban, el estallido de fuego y azufre comenzó, pero la esposa de Lot hizo lo único que le habían prohibido. Volvió la vista hacia su hogar, hacia su pasado, hacia todo lo que dejaba atrás, y en ese mismo instante quedó convertida en una estatua de sal. La escena es monumental. Estamos hablando de 1.3 metros de alto por 2.1 de ancho. Gracias a eso somos absorbidos por ella. Es el infierno en la tierra. Estamos ante una explosión. Contemplamos la vastedad del caos desde la impotencia del ser humano y somos minúsculos ante algo así. Dentro de esta escena gigante, la estatua de sal es apenas un fragmento diminuto en el cuadro, y a pesar de ello se vuelve protagonista. No, se vuelve coprotagonista. Sí, porque la destrucción misma es el centro de todo. La mujer, al ser colocada en medio y con el rayo apuntándole como una flecha, le concede esa importancia. Tanto que a pesar de su tamaño y no estar en primer plano como los siguientes personajes, su expresión dramática y expresiva nos muestra el instante de un final devastador. Y es aquí donde no puedo evitar hacerme una pregunta. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué destruir la ciudad? ¿Por qué reducir las cenizas? ¿No habría podido cambiarla, transformarla, hacerla mejor, en lugar de aniquilarla por completo? No tengo una respuesta. Quizá el relato nunca pretendió hablar de la destrucción de una ciudad, sino de las consecuencias de llegar a un punto sin retorno. Quizá por eso esta historia ha sobrevivido tantos siglos, porque más allá de la religión nos enfrenta a una idea profundamente humana, la de perderlo todo de un instante a otro y tener que seguir adelante sin volver la vista atrás. Me parece interesante cómo, a pesar de que pinta con detalles a las hijas, incluso una de ellas, la que está cargando el jarrón sobre su cabeza, nos mira fijamente. Y aún así, Lot aparece con la cara no cubierta, sino borrada. ¿Qué quiso expresar con eso John? Porque según la calidad pictórica de esta increíble escena, no puede ser solo porque sí, es pena quizá o miedo a ver hacia atrás. Las jarras de vino
son un pequeño detalle que John Martin no coloca por casualidad. Parece anunciar que la historia de esta familia aún no termina y que incluso después de la destrucción todavía queda una escena por contar. Esta pintura está hecha de ira, no de una ira humana, impulsiva y momentánea, sino de una ira gigantesca, imposible de detener. La ciudad está completamente detallada. Vemos los edificios arder y derrumbarse. La tensión que provoca es aterradora. El color y la luz intensa, contrastados con la oscuridad, me impresionan. Ese amarillo, casi imposible, parece incendiar el propio aire. Todo se revuelca, consume, hace dar vueltas la vista. El cielo parece retorcerse sobre sí mismo y el fuego devora todo a su paso. Parece girar en una espiral del caos. No hay refugio ni esperanza, solo la sensación abrumadora de estar presenciando algo demasiado grande, una furia capaz de borrar una ciudad entera en cuestión de instantes. Viajemos a través del tiempo para ver cómo cambia la idea de la destrucción, del miedo, de la moral, la belleza y el castigo divino. Esta historia no ha sido contada una sola vez ni de una sola forma. A lo largo de los siglos, distintos artistas han vuelto a Sodoma y Gomorra reinterpretando el mismo relato desde su propio contexto, sensibilidad y obsesiones. A finales del Gótico y principios del Renacimiento, Joaquín Patinir pinta la escena de un modo completamente distinto al de Martin. Pareciera una escena de género, de costumbres de su época. Las ropas, las tiendas y sobre todo la paz y la tranquilidad de los personajes me desconciertan muchísimo, me desconectan por completo. La escena misma del desastre parece no tener importancia, y el detalle de la mujer de Lot convertida en piedra, a diferencia de la pose dramática de Martin, está completamente rígida, como para remarcar la idea de que está hecha de un bloque de sal, quizá. Pudo incluso ser un recurso de su época. Y dentro de estas cosas ilógicas tenemos la luz. Y no me refiero a la luz fantasiosa del fuego. Me refiero a la refinada luz que cae sobre los personajes principales. La exquisita contraluz de la mujer que sirve el vino. Eso y las lagartijas son mis favoritas. El mismo Patinir en 1520 pintó la escena de la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando son avisados por los ángeles y acompañados por ellos fuera de la ciudad. Esta versión me recuerda más a la de Martin por los colores más intensos. Sin embargo, Patinir representó también personajes secundarios. Es de cierta manera como si estuviéramos dentro de un cuento. En la misma época, Jan Willems de Kock la representó con colores cálidos y brillantes. Diría que su escena transcurre de día. Igual que su contemporáneo, pinta las vestimentas de su época y nos presenta una fauna y una flora abundantes. Y vemos la misma y extraña tranquilidad, una calma inquietante. A finales del Renacimiento, o bien en el manierismo, Gilles Mostard plasmó una representación más real, por así decirlo, de una escena bíblica. Aquí la moral no es ambigua, es una línea clara que se cruza y se condena. La siguiente escena del relato muestra a las hijas de Lot embriagándolo para engendrar hijos con él, bajo la idea de que el mundo debe repoblarse. Una lógica desesperada, pero hoy imposible de justificar sin caer en lo moralmente inaceptable.
En la pintura de Jan Brueghel el Viejo, esta tensión se vuelve inquietante. Afuera la destrucción, adentro el acto. Como si el fin del mundo no bastara para detener el pecado. Salen de la ciudad, pero la ciudad no sale de ellos. Desnudez, deseo, moralidad y esas palabras que todavía pesan, Sodoma y Gomorra, como sinónimo de lo prohibido. Tres siglos más tarde, fue plasmada por Henry Ossawa Tanner, un pintor afroamericano de la década de 1920, en dos pinturas de atmósfera totalmente distinta. Son casi sueños, colores luminosos y emocionantes, una pintura moderna. Podríamos tratar de describirla como un realismo abstracto, una escena que cuenta un relato, pero con una atmósfera emotiva. Veo impresionismo que no se centra en la luz, fauvismo que no se centra en el color y expresionismo que no se centra en el sentimiento. Es una obra de un estilo único. Me sorprendió muchísimo al encontrarla. El movimiento y el aire parecen ser lo que envuelve el paisaje, la destrucción representada del lado completamente opuesto del espectro. Volviendo al estilo de John Martin del siglo XIX, el romanticismo, el paisaje abierto y dominante en la escena, haciendo diminuto al hombre, el color envolvente y cargado de dramatismo. John Martin nos regala todo esto en cada escena de caos, guerra y destrucción. Lo vemos en la destrucción de Pompeya y Herculano, en el día del juicio final, en Ángeles descendiendo al infierno, en Pandemonium. Es cine puro, manejo de cámara, puesta en escena, escenografía y vestuario. Es luces, cámara y acción décadas antes de que existiera el séptimo arte. Y quiero cerrar con una versión más de esta pintura que el mismo Martin pintó al mismo tiempo. Aquí tenemos a los mismos personajes. Es el mismo cielo relampagueando y la arquitectura de una ciudad a punto de colapsar. Podría tratarse de un estudio previo para la gran y famosísima obra que analizamos hoy, pero a pesar de la oscuridad y a pesar de todo esto, para mí esta versión de apariencia más sencilla es como si Martin, con todo su entendimiento de la emoción en el espacio, se hubiera adelantado a su época, mostrándonos una ventana a la expresión pura de la forma. Ese cielo dividido es como si en él se enfrentaran dos batallas de poder, quizá el bien y el mal, quizá la esperanza y la pérdida, quizá el cielo y el infierno, dándose un último adiós. La poesía de ese quiebre me rompe el alma y en este cuadro más impresionista, una vez más, siento el arte por sentirlo y no por entenderlo. Eso es lo que pasa con las pinturas de Martin. La obra nos grita lo que siente, incluso antes de contarnos la historia detrás. Gracias por acompañarme hasta el final. Mi nombre es Andrea Montoya. Hasta la próxima.